Pues, hermanos, buenos días. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de congregarnos en su nombre y tomar un tiempo que el mundo no toma para esto, ¿verdad? Considerar la palabra de Dios, su mensaje, su enseñanza, conocer estas cosas que Él nos da. El mundo no lo toma. Ahí hay mucho que escoger, pero no la palabra de Dios. Y aquí tenemos esta gloriosa oportunidad. Vamos a pedir al Señor que abra nuestro entendimiento y que Él pues pueda ayudarme para que yo pueda explicarles el propósito y el mensaje, el tema que tenemos para esta mañana, y que Él ilumine nuestro corazón. Amado Señor, estamos delante de tu presencia, Padre, con mucho temor y temblor como siempre, porque tú eres un Dios grande y tú has dado un mensaje grande para nosotros, importante, vital y útil para nuestro diario vivir. Te pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nos dé comprensión, y que a través de los pasajes y a través del tema y de los asuntos a tratar podamos encontrar esa verdad que necesitamos para que vivamos la vida cristiana de acuerdo a tus intereses. Amado Señor, gracias por tu bondad para alcanzarnos en Cristo Jesús, traernos a tu conocimiento y permitirnos estar esta mañana con vida, con salud, para escucharte y para aprender. Tú tienes mensaje de consuelo, tú tienes mensaje de enseñanza, tú tienes mensaje de aliento, tú tienes mensaje de exhortación. Señor, pues con toda libertad tú actúa en medio de nosotros el día de hoy. Gracias por tu presencia, te glorificamos en el nombre de Jesucristo. Amén. La ocasión anterior que me tocó tener el tema, hemos estado hablando sobre pues, lo que es los principios de unos a otros que encontramos en las Escrituras. A veces nos hemos quedado con la idea de que todo es el pastor y las ovejas y que así es como se hace la iglesia. Pero la iglesia es la iglesia del Señor y como hemos visto, nosotros somos miembros los unos de los otros para hacer la obra que Dios quiere a través de nuestras vidas. Él es la cabeza, nosotros somos miembros unos de otros para hacer lo que Él quiere, animarnos, alentarnos, exhortarnos, enseñarnos, edificarnos y muchas cosas que el Señor quiere hacer a través de esta comunión que nosotros tenemos, que por un lado es clara y por otro lado es misteriosa, porque Dios obra y actúa a través de nuestra interrelación, a través de nuestra relación con el Espíritu Santo que está presente, con su palabra, con nuestras compañerismo unos con otros, con las palabras que nos damos. En muchas maneras Dios está actuando activamente en medio de la comunión que tenemos en Cristo Jesús. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando sobre el tema de que nos recibamos los unos a los otros de la manera que Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y pues la idea es que todos nosotros tenemos, eso fue el tema, todos nosotros tenemos estos jueguitos que tienen los bebés, ¿verdad? Que tienen hoyos en forma de estrella, de cuadrado, de círculo, y pues tenemos que encontrar la figura geométrica que entra en ese hoyo, ¿verdad? Y pues un cuadrado no entra en un círculo no entra en un cuadrado, y un triángulo no entra en forma de estrella, y no coinciden. El cuadrado no entra con el círculo y el círculo no entra en el cuadrado. Y a veces así es en nuestras vidas. Somos tan diferentes que pareciera que no pudiéramos empatarnos con otros, porque Dios nos hizo diferentes. Pero en la iglesia y a causa de Cristo, en la iglesia y a causa de la gracia de Dios, en la iglesia y a causa de la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros, podemos recibirnos unos a otros de la manera que Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y bueno, intentábamos decir que no es sencillo tener esto. No es sencillo recibirnos unos a otros de la manera que Cristo nos recibió, pero lo podemos hacer por la gracia de Dios. El apóstol Pablo decía así: recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pero ahora nos ocuparemos de algo
un poco más complicado, o bastante más complicado. Bueno, yo creo que todo esto es muy complicado porque es la obra de Dios en nosotros, ¿verdad? Pero la gracia de Dios es la que actúa. Entonces, hoy estaremos pensando en algo que nos dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 15, del 14 al 21. Y dice de esta manera: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Entonces estaremos pensando en este mandamiento que el Señor da a su iglesia. Estoy seguro, de hermanos, de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, este es un pensamiento más complicado, es un pensamiento más difícil. Aceptarnos unos a otros tiene sus dificultades, pues amonestados los unos a los otros tiene dificultades más fuertes. Son cosas complicadas, difíciles, delicadas, pero son cosas que no podemos eludir como cristianos. Y nos va a hacer pensar que esto no es algo que corresponde exclusivamente a pastores, sino que es algo que está en las manos de los hijos de Dios que pertenecen a la iglesia para ayudarse mutuamente. Me llama la atención, bueno, siempre ha sido una bendición para mí el ministerio del hermano Jim Getz. Y dice él, hay una frase que él tiene, que nunca ha dejado de sentir terror a la tarea de confrontar a otro. Confrontar no es sencillo. Narra en uno de sus libros que en alguna ocasión él confrontó en un matrimonio, confrontó al esposo para que siguiera los lineamientos escriturales de cuidar a su mujer y de guiarla y de ser un hombre amante de su esposa. El hombre se enojó de tal manera que esa misma noche decidió ir a las oficinas donde están las instalaciones del ministerio de Jim Getz, roció de gasolina todas las oficinas que pudo y les prendió fuego, haciendo un gran daño. Por lo general, a nosotros no nos gusta ser exhortados y tampoco nos gusta exhortar. Escuchar palabras de exhortación nos molesta. Sin embargo, tiene una virtud muy especial el que esto se haga, y yo espero que en esta mañana, al ir desarrollando el tema, pueda para ustedes ser de claridad en sus vidas. Como ya dijimos, es una instrucción bíblica. Hace años, cuando hacíamos un énfasis especial en los dones espirituales, pues pensábamos que el don de exhortación estaba en manos de las personas más enojonas de la iglesia, pero ellos estaban listos para exhortar. Había una persona que nos ponía una imagen de hospital y ponía una cama donde estaba un enfermo y nos decía que en un lado estaba el hermano que hacía misericordia, ahí orando por aquel hombre y ahí pues pidiendo por él para que el Señor lo sanara.
Luego estaba, por otra parte, el hermano que tenía el don de la organización, que administraba, y entonces pues organizaba a todos los hermanos para que le ayudaran a él con las necesidades y con los gastos, etcétera, etcétera. El que presidía hacía todas estas cosas. Y estaba también la persona que pues hacía misericordia, ¿verdad? Y entonces él estaba buscando cómo cuidar al enfermo ahí en la cama y ponerle la almohada y estas cosas. Pero luego también ponían ahí a otra persona y decía, aquí está el don de la exhortación. Y entonces ahí está el hermano que por características especiales es como enojón y lo está exhortando y diciendo, no, es que tú te portaste mal, hiciste alguna cosa fuera del lugar y el Señor te tiene aquí castigado. Muchas veces se ha tenido esa idea con los dones espirituales y esa no es la idea que tiene que ver de ninguna manera con los dones espirituales, ni tiene que ver mucho menos con el don de la exhortación. El don de la exhortación tiene que ver con algo mucho más grande, más especial, muy definido. Yo creo que es una expresión de una vida espiritual, madura, que ama profundamente y que busca el bien de los demás. Y ese es el que debe exhortar a las demás personas. Vamos a encontrar algunos aspectos en esta manera. El significado de amonestar aquí en este pasaje pues tiene que ver con corrección, con aviso, implica la idea de la exhortación, pero tiene mucho que ver con traer a los hermanos a mostrarle la necesidad de corregir o de prevenir en su vida las cosas que están pasando, prevenir para no ir en contra de Dios en sus principios. Es alguien que está preocupado, que no solamente trata de regañar por regañar, sino que tiene un objetivo preciso en el momento en que alguien amonesta. Y el propósito es alentar, a animar, a pedir perdón al Señor, a seguir adelante, a seguir creciendo en la vida cristiana. Yo creo que la amonestación es como la prueba máxima de la madurez espiritual, porque alguien quiere, por amor y por el conocimiento bíblico que tiene, ayudar a la otra persona para que se levante y glorifique al Señor y siga sirviendo en la vida cristiana. Proverbios 27 del 5 al 6 dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Es bueno en el sentido de la enseñanza bíblica que nosotros tengamos amonestación unos de otros y de esta manera nos ayudemos a seguir adelante en la vida cristiana. Es un trabajo arduo ser cristiano, no es sencillo, la presión es muy fuerte, todas las influencias que nosotros tenemos del mundo que nos rodea es intensamente atacante hacia la vida de fe y a la vida espiritual, nos tiende hacia el pecado. Todos podemos salirnos en caminos torcidos de la vida en vez de seguir en los caminos rectos del Señor. Por eso la amonestación constituye una de las riquezas más grandes que puede haber en toda iglesia, la amonestación unos a otros, ayudándonos a seguir adelante en la vida cristiana. Me gustaría hacerles pensar que, en primer lugar, que la amonestación es bíblica. Esto es algo que está en las Escrituras y como que tiene diferentes aspectos. Por un lado, es parte del Evangelio. A mí me llama mucho la atención que cuando el apóstol Pablo ha venido hablando del Evangelio en toda su teoría y luego la manifestación del Evangelio en la vida cristiana, todo el conocimiento de la doctrina del Evangelio y después todo el comportamiento que produce la doctrina del Evangelio en la vida cristiana, pues prácticamente concluye su enseñanza del comportamiento precisamente con este pasaje que estamos viendo aquí. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad
llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Hay un hincapié muy específico. Aquí, llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podemos exhortarnos, está hablando de esa posición de madurez espiritual en donde estamos nosotros preocupados unos por otros para ayudarnos en la vida cristiana. Pero es parte del Evangelio, no lo podemos quitar, no lo podemos eludir, no podemos evadirlo, no podemos decir no es mi parte. Con frecuencia algunas personas con las que platico me dicen, cuando pues escuchamos que hay necesidad de animar a alguien, de ayudar a alguien, de exhortar a alguien, dice, por eso yo no quiero ser pastor, yo no quiero hacer esas cosas, yo no quiero andar preocupado por la gente. Pero no podemos estar en esa condición ninguno que se llame cristiano. Es nuestra responsabilidad velar por nuestros hermanos. Es parte del Evangelio. Si hemos creído el Evangelio, entonces tenemos el compromiso delante de Dios y el mandamiento delante de Dios de ayudarnos en la vida cristiana, llamándonos la atención en ocasiones. Entonces tengamos esto como algo importante. La amonestación es bíblica porque es parte del Evangelio de la gracia de Dios y es la manera en que Dios permite que nos ayudemos unos a otros. La amonestación también es bíblica porque es por causa de Satanás. Bien lo sabemos que él anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Es el acusador de los hermanos y también es el engañador, es el enemigo. Y lo tenemos ahí precisamente en contra de nuestra vida espiritual, buscando tropezar nuestra vida espiritual. Siempre me ha llamado la atención el pasaje en donde el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Como si Dios le pidiera permiso, ¿verdad? Como si Satanás le pidiera permiso a Dios para tomar a Pedro y darle una zarandeada como a trigo. ¿Cómo es esto que sea? ¿Por qué es esto así? ¿Por qué Dios permite que las cosas así sean? ¿Es necesario que Pedro fuera zarandeado? ¿Era necesario que así fuera? Y desde el punto de vista de Dios, así es. Era necesario que Pedro fuera zarandeado como trigo porque tenía una obra muy importante que hacer y no podía quedar ninguna duda de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y vemos que aunque Satanás no pudo hacer con Pedro lo que quisiera, él tuvo que pedir esa autorización. Por el otro lado, también Pedro tenía la ayuda del Señor Jesucristo cuando dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, porque iba a estar en ese momento de tentación, en ese momento de prueba, en ese momento de dificultad, una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y Pedro pues no veía la situación, estaba como ciego, ¿verdad?, a la posibilidad de que él pudiera fallarle al Señor. Y dijo Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y ya sabemos lo que pasó. Nosotros podemos tener buenas intenciones, podemos tener buenos deseos, podemos estar en una posición de valor como la que Pedro tenía. Sin embargo, es necesario que seamos probados para que salga lo que verdaderamente está en nuestro corazón y nosotros mismos nos demos cuenta de en qué posición espiritual estemos. Las pruebas no nos gustan, pero las pruebas son necesarias. Las pruebas quisiéramos evitarlas, pero las pruebas son necesarias. ¿Por qué me pasa? ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué suceden las cosas? Son necesarias para nuestra fe y para nuestra fortaleza espiritual. Y también para que quedemos confirmados en nuestro amor por el Señor Jesucristo. El Evangelio nos lleva a una conexión íntima con Dios. Y nosotros no podemos negar el mandamiento de amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente.
Y muchas veces estaremos probados, como veremos un poquito más adelante, a tal grado, de tal forma que las cosas son tan insoportables, pero que sin embargo permanecemos firmes en la fe, amando al Señor, aunque las cosas estén todas en contra. Y estas pruebas nos van fortaleciendo más y más en la vida espiritual. Quizás Satanás piense que va a lograr alguna caída o alguna destrucción, pero la gracia de Dios hace posible que aquella prueba que nos llegue no va a traer un resultado negativo, sino un resultado positivo en la vida de todo creyente. Hermanos, cuando ustedes estén probados por el Señor, consuélense en que Dios está con ustedes trabajando para bien en sus vidas, y no van a acabar destrozados en aquello, sino acabarán fortalecidos, glorificando a Dios con un gozo extraordinario, porque su fe estará clara y definida en cuanto al Evangelio y en cuanto al Señor. Es muy fácil para la gente abandonar a Dios, pero la prueba máxima es cuando, a pesar de todo, nos mantenemos ahí firmes delante del Señor. Satanás nos tienta con sus pruebas, pero Dios está haciendo una prueba muy buena en nuestra vida. Allá en Deuteronomio la palabra de Dios dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Afligirte, probarte, la prueba es importante. Aquí, en este tiempo, en medio de la prueba, Dios permite que nos ayudemos unos a otros para salir adelante en las diferentes circunstancias. Entonces la prueba es buena. Satanás viene al ataque, pero Dios nos ayudará. Es un hecho en las Escrituras, según Eclesiastés, que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es una realidad, pero es precisamente la razón por la que todos nosotros necesitamos ser amonestados, porque fácilmente nos podemos mover en caminos que son contrarios a Dios. Déjenme contarles esto. También la amonestación es bíblica a causa de que nosotros tenemos una guerra contra el pecado muy fuerte interiormente, y fácilmente nos podemos cegar. Sabemos que, pues, como dice el libro de los Hechos y los pasajes del Antiguo Testamento, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando Samuel llegó para señalarlo a él como el rey de Israel, él fue el seleccionado de parte de Dios para hacer el trabajo que iba a hacer en su vida. Pero David nos muestra en la historia de su proceder, en algunos aspectos, qué terrible es el engaño del pecado y cómo nos puede distraer de tal manera que nos alejemos en una forma que parece aberrante. Todos recordamos aquellos capítulos 11 y 12 de Segunda de Samuel, donde David observa a una mujer y luego la toma, y entonces este hombre toma la mujer de otro hombre, David toma la mujer de otro hombre, y luego cuando sabe que ella está embarazada, pues trata con engaños, premiarlo falsamente, emborracharlo, darle comidas, hacerlo que se vaya a su casa y que esté allá con su esposa. Todas estas cosas está buscando, pero no, todo le falla, nada funciona. Después David hace algo que es increíble. Escribe una carta que le entrega al mismo Urías, el esposo de aquella mujer, de aquella mujer que había tomado, donde iba el plan de la tremenda traición que iba a hacer el mismo rey contra su súbdito. El hombre era un hombre fiel al rey, fiel a sus amigos y compañeros de la guerra, y no quiso él tener una vida cómoda por ningún momento, porque sus amigos estaban allá en una condición de guerra y de peligro.
Y él no quiso ofender al rey ni a nadie, él quiso ser fiel a todos. Y él escribe una carta porque no puede lograr que el engaño se cubra. Y en la carta dice, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido de muerte. ¿Cómo este hombre tan especial y se hace todo este proceso? Y le entrega esta carta y ordena a sus compañeros que lo traicionen. Les dice que lo pongan ahí en lo más duro de la batalla. Y cuando finalmente Urías murió, él manda decir a los militares, le dice a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ahora a uno, ahora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. ¿Cómo tanta maldad en David? Hermanos, nosotros debemos de pensar también que tenemos una capacidad dentro de nosotros para hacer cosas malas, muy malas. Con mucha facilidad nos podemos alejar de los mandamientos de Dios, de los principios de la Escritura, de la fe, en el sentido de confiar en el Señor. Podemos alejarnos en caminos y en direcciones completamente contrarias a Dios y pensar que estamos, quizá decir, no pensar en nada, simplemente seguir haciéndola como si fuera un carril que hemos tomado y ya por ahí vamos a toda velocidad. Aquí la Escritura dice que 1 año tardó David hasta que Dios presentó al profeta Natán y mediante una parábola lo confronta con su pecado. 1 año nació aquel bebé, murió, todas estas cosas pasaron. 1 año estuvo David engañado en esa circunstancia. Y finalmente llega Natán y le dice: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Veámonos aquí. Ustedes y yo, si no nos amonestan, podemos hacer cosas como estas o peores. La maldad está presente. La amonestación es necesaria en la iglesia, de unos a otros, en las condiciones en que Dios lo marca en la palabra para ayudarnos. Si Joab le hubiera dicho no a David, si le hubiera dicho: oye, ¿cómo me mandas esto? No lo voy a hacer de ninguna manera. Si alguno de los súbditos hubiera hecho algo de esto, es tremendo. ¿Y Urías? Podemos decir que le fue como en feria, siendo fiel, siendo un guerrero compañero de sus hermanos, estando ahí en la batalla, yendo a lo más difícil de la batalla, se mantuvo fiel a todos, a su rey, y fue traicionado por todos. ¿Perdió? De ninguna manera, porque nosotros no vivimos para las cosas que se ven, como decía el apóstol Pablo. Nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Podemos decir que a Urías le fue como en feria, porque perdió a su mujer, lo traicionó su rey, lo traicionaron sus amigos, y como que 1 año pasó desapercibido todo el asunto, pero no estaba desapercibido de parte de Dios, hermanos. Y sin duda en la presencia de Dios
pues Él lo galardonó. No podemos acercarnos a Dios si no estamos en una buena relación con Dios, si no tenemos la confianza de que tenemos fe en Él y que Él es galardonador de los que en Él confían. No podemos acercarnos, no podemos decir que estamos cercanos a Dios si no confiamos que Él es galardonador de los que confían en Él. Y Urias, aunque no sabemos, aunque pudiéramos no encontrar más pasajes de la Escritura que nos dijeran algo, sí sabemos que en la eternidad el Señor lo tomó, lo confortó, lo consoló, lo llenó de gozo y de la bendición de estar en su presencia, y sin duda de un galardón especial por aquella fe que por gracia Él depositó en su Dios. Sí necesitamos la amonestación, porque es parte del Evangelio, porque Satanás está actuando fuertemente en medio de nuestras vidas y nos puede arrastrar a condiciones como las que David cayó. Nos ayuda, nos bendice, nos exude. Ahora, un punto importante también que tenemos aquí es que la amonestación es un mandato para los espirituales. No cualquiera puede hacer una amonestación, sino que esto es algo que Dios encamina a todos aquellos hombres y mujeres, hermanos, que están avanzando en la vida cristiana, que les va dando ese crecimiento espiritual, esa fortaleza espiritual, ese conocimiento de la palabra para ayudar a otros y poder servir a los hermanos para que ellos salgan adelante. El apóstol Pablo se presenta en las Escrituras como un buen ejemplo de lo que es amonestar a otras personas. Aquí a los hermanos de Roma les dice: ustedes están llenos de bondad y se pueden amonestar. Ustedes están llenos de todo conocimiento y se pueden amonestar. Son dos razones por las que la amonestación no puede estar en manos de todas las personas, pero sí puede estar en manos de todos los creyentes que son espiritualmente maduros, que pueden ayudar a las personas. Llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. No es el enojón, es el hermano que tiene la bondad para estar preocupado por los demás, que tiene ese cuidado y atención por las demás personas, y llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando vemos el comportamiento del apóstol Pablo, él, por ejemplo, les dice a los hermanos allá en Éfeso que por 3 años de noche y de día, con lágrimas amonestó a cada uno para que crecieran espiritualmente. Le preocupaban, había un dolor en su corazón, tenía una empatía para que ellos no se fueran por caminos equivocados, y entonces los amonestó para que ellos anduvieran correctamente. También les dice a los tesalonicenses que Él os ha amonestado como padre a sus hijos. En otra parte dice que los amonestó a los corintios como hijos amados. Era un padre con un corazón grande, buscando la amonestación de aquellos hermanos que necesitaban corregir caminos, porque tenemos la necesidad de hacerlo constantemente. No es que hoy tenga yo la necesidad y en 3 años no. Es un asunto diario, es un asunto constante en donde nosotros necesitamos la exhortación. Yo creo que una buena parte se cumple cuando venimos los domingos al culto, donde estamos aprendiendo de la palabra de Dios, la enseñanza que Él nos da. Aquí nos exponemos a su palabra y su palabra nos exhorta. Pero si nosotros en nuestro diario vivir empezamos a encaminar por rumbos que van a afectar nuestra vida, afectar nuestra familia y destruir nuestro testimonio y el testimonio de Jesucristo en el mundo, necesitamos de exhortación para corregir y regresar al camino donde debemos andar. Es bueno restaurar, es bueno prevenir, es bueno que nos ayudemos. Y esto es de todos. Si ustedes me ven en alguna cosa, ayúdenme. Me va a ser muy útil. Debemos hacerlo unos a otros. En Gálatas 6:1 decía yo que
aquí en estos pasajes, en las Escrituras nos muestra que Pablo es un buen ejemplo de la amonestación. Y por el otro lado, también a través de las epístolas que él escribe, nos dice que nosotros, él lo hacía y nos dio un ejemplo, ahora nosotros debemos hacerlo también unos a otros. Dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No sea que tú también seas tentado. Aquí están algunos elementos muy importantes. La primera cosa que nos dice es, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, sorprendido. Esto significa que nosotros tenemos cuidado unos por otros. ¿Se acuerdan ustedes de la respuesta de Caín? Cuando el Señor le pregunta, después de que ya lo había asesinado, dice, ¿dónde está tu hermano? Y entonces él dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y nosotros no podemos decir eso en la congregación de creyentes, en la iglesia de los hijos de Dios, porque somos hermanos unos de otros, en donde el Señor Jesucristo está como cabeza y al frente de todos nosotros. Somos responsables, somos guardas de nuestros hermanos, debemos ayudarnos unos a otros. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, pero aquí la idea es que somos una familia y no andamos en una constante exhortación. A ver si me puedo explicar. No andamos en una constante exhortación, oye tú. No es esto, sino que es una constante vigilancia, pero no es una vigilancia de tipo carcelero. Estos son una bola de malos, ¿verdad? Tengo que vigilar. No es esa la idea. Yo la imagino como una vigilancia de tipo salvavidas. Estoy cuidando a las personas para que no tengan algo que les afecte a sus vidas o que les dañe en alguna manera y dañe a otros. Vigilando para cuidar, para salvar, pero es unos a otros, no nada más de una persona a otra, ¿verdad? A las demás. No como un celador que vigila malvados, sino como hermanos que se cuidan unos a otros amorosamente, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Creo yo que esto es de la gracia de Dios. Es posible que un día ustedes vayan simplemente por la vida y repentinamente se den cuenta de que algo está pasando en la vida de Carlos Astorga, y entonces ustedes empiezan a orar. Yo veo que el hermano aquí está diciendo unas mentiras ahí medio raras, está diciendo algo que no debe, lo estoy viendo andando y entonces ustedes empiezan a orar al Señor. Señor, yo estoy viendo esto, ayúdame a entender qué es lo que está pasando, si puedo ayudar, permítame hablar con Él y explicar o decir lo que tengo que decir. Y entonces encuentran que hay un momento en que es necesario hacer alguna observación a mi vida, y vienen conmigo y se sientan y quiero hablar contigo y quiero decirte esto. ¿Por qué está pasando así? ¿Por qué está pasando acá? Observé estas cosas y me dijeron o me hacen pensar en esto. ¿Cuál es el asunto? Y eso me va a ayudar a mí a reflexionar, a corregir, a pensar que si estoy entrando en un camino de mentiras, pues debo de hacer un ajuste a mi vida para no dar un mal testimonio. Y eso me va a ayudar a mí, me va a ser útil. En este sentido, unos a otros nos ayudamos. Somos sorprendidos, y creo que en medio de la gracia de Dios a alguien le toca ver lo que está pasando para ayudar al hermano y poderlo encaminar a un nuevo camino, con respeto, como dice aquí, vosotros que sois espirituales, ustedes que están en madurez espiritual, que pueden observar algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, y cuando menos acercarse para hacer un comentario, alguna cosa que ayude a reflexionar sobre aquel asunto que puede ser muy delicado. Se refiere a los espirituales, personas que son maduras espiritualmente. Ustedes saben, en la casa uno observa a los niños porque están ocupados en las necesidades de la casa o en sí mismos.
en sí mismos. Los niños están ocupados en sí mismos. Los adultos están ocupados en las necesidades de la casa. Una persona madura espiritualmente está ocupado en que el Señor sea glorificado, en que su vida no ofenda al Señor y que los hermanos sean edificados y que la iglesia camine y que podamos ser un instrumento que Dios puede utilizar para su gloria. Y es en ese sentido cuando el Espíritu de Dios puede llamarnos la atención sobre algo que está pasando en alguna persona y podemos repentinamente observar. Y eso nos sirve para exhortar y empezar por orar y pensar en aquello y entonces hablar directamente con la persona, no murmurar, yo vi que... No. Personalmente, a lo que yo veo con la persona, a la que yo veo que algo pasa. Y ahí le ayudo. Llego con dudas, llego con la pregunta, no llego con la afirmación, con la pregunta, y ahí le pregunto, ¿por qué está pasando esta situación? No dejamos de tener respeto unos por otros, aun que tengamos que llamarnos la atención o exhortarnos por alguna causa. Con respeto, con cuidado, con honor. Ustedes los espirituales, porque se tiene esa capacidad de mirar las necesidades del otro. Por otro lado dice, con espíritu de mansedumbre, recordando que tú también puedes ser tentado y encontrarte en la misma situación. No como un religioso que ve a los demás como pecadores y levanta su dedo acusador, ¿verdad?, desde un estrado y a todo el mundo le marca, y luego si alguien quiere hablar con él, pues no recibe ninguna exhortación, ¿verdad?, porque le molesta que lo exhorten. Él es el que puede exhortar. Y en alguna ocasión me comentaba mi esposa, ella leyó que muchas veces lo que esos religiosos exhortan es lo que ellos viven y lo marcan en los demás en vez de revisarlo en sus propias vidas. Entonces sí, no es ese el camino, es con espíritu de mansedumbre, que sabe que también si es tentado puede caer, que sabe que puede encontrarse en la misma situación que el hermano que observa que está haciendo o teniendo alguna falta en su vida, de la misma manera. Yo también puedo ser tentado. Por eso al pensar en David, yo también puedo ser un David. Yo también puedo ser engañado de tal manera que puedo caminar en esa misma dirección. No ignoramos las maquinaciones de Satanás y no nos descuidamos. Estamos firmes delante de Dios. Todo puede ser un motivo para que Satanás abuse y se aproveche y nos engañe. No permitamos que esto suceda. La exhortación para una persona espiritualmente madura no es un fin en sí mismo, sino que tiene el propósito de glorificar a Dios y llevar al hermano a una restauración de su vida, para que él regrese al camino del Señor y él se mantenga en el camino de Dios, teniendo todos los beneficios de una buena comunión con Dios y con la iglesia. Alentar, restaurar, edificar. Déjenme decirles esto para que ustedes lo consideren en su vida como un detalle. En los detalles me voy, ¿verdad? Pero bueno, cuando nosotros exhortamos a nuestros hijos en la casa, no hagamos esto como un fin en sí mismo. Quiero que me obedezcan, quiero que sean obedientes. A veces me da la impresión que nosotros los padres podemos actuar como si dijéramos, siéntate, se sienta, párate, se para, acomódame en tu plato, acomódame en su plato, órale, como si fuera un perrito que obedeció. Pero no, son personas. Cuando la palabra de Dios nos manda a nosotros a amonestar a nuestros hijos, a exhortar a nuestros hijos, es para llevarlos a la palabra de Dios. Ni siquiera, queridos hermanos, hacemos que nuestros hijos nos obedezcan para que se parezcan a nosotros.
Lo que nos interesa es que ellos estén siendo formados, amonestados de acuerdo a la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios la que los norme. Es ahí donde nosotros tenemos el mejor resultado en nuestras vidas y en las vidas de los niños. Así que no es que obedezcan, es que sean como el Señor, es que conozcan el Evangelio, es que vean que los principios de la palabra de Dios funcionan en la vida, son prácticos, son buenos, nos ayudan en todos los aspectos. Seamos padres cuidadosos. Y un último punto aquí. El propósito divino de la amonestación. Me gusta lo que dice aquí en Romanos 15, en los últimos versículos que les leía ahora. Dice en el versículo 16, donde Pablo dice: ahora os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo está tratando el asunto de la amonestación como un último punto y es parte del Evangelio, y tiene el propósito de que nosotros seamos un pueblo agradable a Dios y santificados para el Señor. Dos cosas nos recuerdan ser agradables y santificados. Por un lado, ser agradable, una ofrenda agradable, es que nosotros tenemos que aprender a caminar en la vida como hijos de Dios, como creyentes del Evangelio, como transformados por la gracia, agradándole en todo, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:10, que sean agradándole en todo, para que andéis como es digno del Señor, así es como dice el texto, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es un trabajo muy importante y se necesita la amonestación de unos a otros, porque esto va a hacer que nosotros los gentiles que venimos de un trasfondo pagano. En aquel tiempo el trasfondo de los judíos era monoteísta, de Dios, de Yahvé, pero los gentiles venían de un mundo pagano tremendamente ofensivo en todos los aspectos a Dios, y el trabajo que se tenía que hacer a través de la iglesia era precisamente para que todos aprendieran a agradar al Señor, para que fuera, como dice ahí, una ofrenda agradable al Señor, que le agradaran al Señor. Y le agradamos con una vida que es obediente y que camina en los principios de la palabra de Dios, en todo. Y esto es un aspecto importante de nuestra vida cristiana. Estamos aprendiendo eso cada domingo que venimos, a vivir para agradarle al Señor. Y todos nosotros estamos en el camino de esa vida, de vivir para agradarle en todo. Dios está esperando que para nosotros sea cada vez más y más importante agradarle en todo al Señor, que lo tengamos presente, que lo tomemos en cuenta, que para nosotros sea clave, que su palabra es valiosa, que la oración es importante, que la comunión es clave. Todas estas cosas son importantes para nuestra vida cristiana. Agradarle en todo es el más grande beneficio que nosotros podemos tener en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir de este lado del cielo. Y por otra parte dice que sea una ofrenda santificada por el Espíritu Santo. Y ya sabemos, como dice en 2 Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Instrumentos en las manos de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, instrumentos en las manos de Dios. Así es como funciona la iglesia, unos a otros, todos sus hijos, todos somos parte de este cuerpo, todos tenemos este privilegio. Y si al estar hablando de estas cosas se preocupan, yo les invito, no se preocupen.
Es el más grande privilegio que tenemos como hijos de Dios, y es a lo que Dios nos ha llamado a hacer, tener una manifestación clara de que somos sus hijos en el mundo donde nosotros nos movemos. Al final, el apóstol Pablo dice aquí en el pasaje, dice: sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. A través de la amonestación, que es parte del Evangelio, nosotros aprendemos a hacer una ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo, y aprendemos también a ver y a conocer al Señor. Aprendemos a verle y a entender la verdad de la palabra de Dios. Ese es el trabajo del Evangelio. Nos va llevando para que le conozcamos. Ciertamente, pues están los ancianos de la iglesia para hacer un trabajo de cuidado y de atención a los hermanos en cuanto a la palabra de Dios y en cuanto al ministerio de la iglesia, pero no limita, porque de hecho aquí es unos a otros, no limita el que unos a otros nos amonestemos en amor, pero tiene que ser algo muy claro y muy definido, que no es producto de un chisme, no es producto de una reacción enojada, no es producto de alguien que le molesta a la otra persona y lo empieza a criticar. No, es producto de una sana y verdadera preocupación por el hermano, porque le preocupa la gloria de Dios, porque le preocupa que el Evangelio sea predicado con claridad, porque le preocupa que los hermanos gocen de la bendición de vivir para su Señor con todo su corazón. Cada día que pasa en la vida cristiana yo me convenzo más que una parte muy importante del diario vivir es nuestras relaciones, que vivamos correctas relaciones. Ahí en su matrimonio, hermanos, vivan correctas relaciones, rectas relaciones. Los esposos traten a sus esposas como Cristo trató a la iglesia. No seas amenazante con tu voz de hombre hacia tu mujer ni hacia tus hijos. Sea un hombre amoroso, sea un hombre bondadoso, benigno, que ama a su familia. Esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros como hombres en nuestro hogar. No vamos a ser amenazantes, no vamos a gritar a nuestras mujeres, mucho menos vamos a golpear a nuestras mujeres. Este no es lo que Dios quiere para los hijos de Dios. Vamos a estar con ellas, ayudarlas a comprenderlas, y las mujeres respetar a su marido. Respetarlo. Ustedes conocen a los maridos como nadie más los conoce. Ustedes saben quiénes son cada uno de ellos, sus debilidades, los han visto llorar, nadie está más desnudo delante de otra persona que en el matrimonio uno de otro. Ahí somos conocidos plenamente. Pero a pesar de que ustedes, hermanas, puedan conocernos a nosotros como maridos con muchas debilidades y muchas faltas, el mandamiento de Dios es que respete a su marido. No es que no hable, no es que no explique, no es que no dé su opinión, no es que no diga algo, que respete a su marido, porque lo ve como nadie lo ve, desnudo en todas sus debilidades. Tenemos que vivir como hijos de Dios en la intimidad de nuestro hogar y en la vida pública donde nos movemos, en el diario vivir, en los lugares en donde estamos, a donde quiera que vayamos, en el trabajo, en el barrio, en la casa, con los familiares, en todas partes. Debe de ser conocida nuestra gentileza delante de los demás. Hermanos, no podemos andar lejos de estos principios que son claves y que son importantes. A veces dejamos de hacer cosas que son claves en la vida cristiana. A veces dejamos al Señor de lado. En todos estos aspectos se necesita una amonestación de corazón, una amonestación sincera, una amonestación con el propósito de ayudar a otros. Esto es clave.
y es importante, es una parte esencial de la vida cristiana. Déjenme acabar aquí con un par de versículos para leer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Debemos hacer esto para que el Evangelio sea creíble. No podemos alejarnos de esta verdad, porque si no el Evangelio no es creíble. Y en un mundo lleno de oscuridad vamos a brillar, pero vamos a brillar con la luz correcta de la palabra de Dios, viviendo nosotros como un pueblo de Dios celoso de buenas obras. Hagámoslo, hermano, es parte esencial de la vida cristiana. También nos dice en Jeremías, le pregunta a Judá: ¿reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? O sea, como que estaba la idea de que nosotros mostramos nuestra riqueza y nuestro éxito y nuestras cosas muy lujosas, pero el Señor le dice: tu padre comió y bebió e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien. Juicio y justicia. Y luego agrega: él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia. Y esto es lo que afecta cuando vivimos para nosotros mismos y no para el bien de los demás. Y esto es lo que debemos aprender de la vida cristiana. Esto es lo que Dios espera. Y claro, pues el Señor nos encaminará a través de ayudarnos unos a otros, a animarnos, a exhortarnos, a amonestarnos unos a otros para que podamos seguir adelante en la vida cristiana. Si alguien tuviera una pregunta o algún comentario que hacer, pues por favor, al terminar, con toda confianza, me comenta. Pero la palabra pues de Dios dice: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Así que, si somos personas llenas de bondad y llenos de conocimiento, vamos a querer ayudar a otros para seguir adelante en la vida cristiana. ¿No es cierto? ¿Sí? Vamos a querer. Oremos. Señor, pues tú ayúdanos a comprender estas cosas más y más. Ayúdanos a vivir para la gloria tuya. Ayúdanos a ser personas que por amor nos animamos y alentamos a seguir adelante. Que por amor podemos acercarnos unos a otros y preguntar qué es lo que está pasando. Por amor, con el propósito de que tú seas glorificado en medio de nosotros, podamos servir. Sabemos, oh Padre, que no podemos eludir esta responsabilidad de amonestarnos unos a otros, porque tú lo has marcado como algo que está en el Evangelio y como algo que es parte de la vida para ayudarnos contra los ataques de Satanás. Encamínanos y guíanos para la gloria tuya, Señor, para que obedezcamos puntualmente de acuerdo a tus instrucciones en cada una de nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús y para la gloria tuya. Amén. Que el Señor los bendiga.